Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y al día de hoy, queridos amigos, Jueves de Cultura, tenemos a un gran invitado. Me da un enorme gusto y alegría tenerlo en el programa. Como suelo decir, se pone calientito mi corazón de que esta persona tan especial nos esté acompañando desde su cabina en Grupo Radio Centro, donde él transmite ciertamente un programa de todos conocido, creo yo, el mayor experto de los Beatles. Él es Manuel Guerrero y hoy nos habla de los Beatles y ese es el título que por supuesto le hemos dado al programa. Sé que con Manuel hay tantas cosas que decir. Cada vez que nos encontrábamos en los pasillos de Radio Centro, siempre había una anécdota del día de algún momento histórico en la vida de los Beatles. Los conoce, vaya, como si hubiera convivido con ellos desde que nacieron y sigue conviviendo con los que quedan como Paul McCartney. Pero hoy vamos a hablar de la historia de los Beatles, porque Manuel tiene tanto que contar. ¿Cómo fue que empezaron? ¿Cómo se conocieron? ¿Qué fue lo que los hizo trabajar eventualmente juntos? ¿Cómo fue que llegaron a la fama? ¿Hasta dónde llegaron como grupo? ¿Y en qué momento, digo yo siempre, tristemente, se disolvieron? Manuel, muchísimas gracias por estar en el programa. Bienvenido, te abrazo con todo cariño en la distancia. Como esos abrazos que todos los días nos dábamos tú y yo en ese corredor que está justo fuera de esa cabina. Bienvenido, Manuel, gracias y cuéntanos, los Beatles. Muchísimas gracias por la invitación, Rosita. De verdad, para mí es un placer y como bien lo dices, ¿cuántas veces no nos vimos ahí, en ese pasillo precisamente? Estamos aquí en Constituyentes, tercer piso, y es un edificio que tiene una historia tremenda para todos los que hemos laborado en Grupo Radio Centro, como lo tiene, también la tiene la historia artículo 123, número 90, donde en febrero de 1964, el mismo mes en el que los Beatles llegaron a los Estados Unidos de Norteamérica, se comenzara a transmitir 7 minutos y 90 segundos con los Beatles en Radio Éxito 790 AM, 7 minutos 90 segundos. Si hacemos cuentas, bueno, pues es 8 minutos y medio, que eran 3, 4 canciones a lo sumo. Es una historia muy larga que tuvo un comienzo en Liverpool, precisamente en 1940, cuando el 7 de julio, el 7 del mes 7, nació Richard Starkey, más conocido como Ringo Starr, el Beatle más grande de edad, pero el más bajo de tamaño y el último en ingresar al grupo. Curiosamente, el que primero nació fue el último en ingresar al grupo. 1940, bueno, ya dije, tocaba la batería. 1940 también vio nacer a John Lennon. Curiosamente, los dos Beatles que nacieron en 1940 no tuvieron hermanos, fueron hijos únicos y fueron abandonados por sus padres. En el caso de Ringo, pues le dijo así a su mamá, a los 3 años se divorciaron y Ringo no tuvo hermanos. El caso de John Lennon tuvo una infancia bastante especial porque su papá los abandonó y su mamá era un poco bohemia, vamos a decirlo así. Y bueno, ahí están los dos primeros Beatles, Ringo y John, que no tuvieron hermanos. El siguiente Beatle en nacer fue Paul McCartney, el 18 de junio de 1942. Y el siguiente, el Beatle más pequeño, George Harrison, nació el 25 de febrero del 43. Algo muy curioso, George fue el único de los Beatles que tuvo una familia, vamos a decir, normal, en cuanto a que sus papás no se separaron, no abandonaron a nadie, tuvo una hermana y 2 hermanos. Entonces, en el caso de Paul, desafortunadamente su mamá falleció víctima de cáncer, la misma enfermedad que se llevara a la esposa de Paul, Linda Eastman, se llevó a su mamá. Fíjate, el cáncer ha sido una enfermedad que él ha tenido muy presente y que también se llevara a la mamá de George, pero bueno, vamos por partes. Entonces, en 1942 nace Paul McCartney y en el 43 nace George Harrison. Los Beatles son de Liverpool y mucha gente dirá, ay, eso ya lo sabemos. No, porque si yo dijera ¿qué Beatles no nacieron en Liverpool? Me dirían, ninguno. Claro que tengo la razón.
Pete Best, el baterista original de los Beatles de agosto del 60 a agosto del 62, no nació en Liverpool, ni siquiera nació en Inglaterra. Nació en Madras, en la India, el 24 de noviembre de 1941. Y Stuart Sutcliffe, el bajista original del grupo, porque el bajista original no era Paul, era Stuart Sutcliffe. Él nació en Edimburgo, en Escocia, y era el Beatle más grande. Nació el 23 de junio de 1940. Un gran estudiante de arte, realmente era un artista, al igual que John. Más que músico, John era artista, pero de eso vamos a hablar. Así es que Stuart y Pete, bajista y baterista originales de los Beatles, no nacieron en Liverpool, nacieron en 1940 Stuart y 1941 Pete Best. Así es que los Beatles, a pesar de que el Liverpool, como dijeran ahora, como el fútbol, el Milan, en lugar del Milan, no se conocieron. John y George fueron a la misma escuela, pero en grados diferentes, la Dovedale. Los primeros Beatles en conocerse fueron Paul y George. Paul y George fueron los primeros Beatles en conocerse. Ambos estuvieron en la misma escuela, lo que ahora es el LIPA, Liverpool Institute of Performing Arts, que Paul rescató de la nada, porque ya estaba abandonada la escuela. Originalmente se llamaba Liverpool Institute y fue ahí donde conoció a George. Paul y George se conocieron ahí. Imagínate, ahorita o a estas alturas de la vida, 1 año, 2 o 3 no son muchos de diferencia, pero imagínate en la adolescencia el hecho de que Paul le llevara casi 9 meses a George. Imagínate entonces si Paul nació en el 42 y George en el 43, John en el 40 veía a John John veía a George como un niño, y fue una de las razones por las cuales él estaba un poco reacio en dejar que George entrara al grupo, los Quarrymen, pero su habilidad para tocar la guitarra fue lo que los unió. Ahora, el ritmo de moda en aquel entonces, además del rock and roll, era algo llamado el skiffle, que era algo muy fácil de tocar. Con 3 acordes que supieras ya estabas. Pero algo muy importante, se podía tocar con instrumentos muy rudimentarios, muy rústicos. Tocabas la guitarra, pero ¿sabes qué? Podías tocar el contrabajo con una cubeta, un palo de escoba, y le atabas una cuerda y era como estar llevando el ritmo, un contrabajo muy, muy rudimentario. Y la percusión, ¿te acuerdas de para lavar la ropa? Lo que para nosotros sería el Orange Crush, cuando yo recuerdo cuando era niño que se subían a los camiones a cantar, como no tenían percusión, pues con el Orange Crush, perdón por el comercial. Bueno, pues la máquina, no la máquina, sino el instrumento, en inglés es el washboard, que es un tablero donde tiene todas las hojas, las láminas, para que tú ahí estés tallando la ropa. Eso le servía para hacer la percusión. Precisamente la sencillez o lo práctico que era para que formaras tu grupo de skiffle fue lo que impulsó a John a formar su grupo a instancias de lo que le decían sus compañeros. Y entonces le puso The Quarrymen. Los Quarrymen eran un grupo que surgió de la Quarryman High School en Liverpool, y poco a poco se fue formando. Ese fue el embrión que dio origen a los Beatles. El 6 de julio de 1957, había una fiesta en la iglesia St. Paris Church en un suburbio de Londres, hasta luego, de un suburbio de Liverpool llamado Woolton. Bien, ahí iban a tocar los Quarrymen en 2 ocasiones, en la tarde y en la noche. Pues resulta ser que alguien llamado Ivan Boehm, que por cierto falleció de mal de Parkinson, le dijo a Paul: oye, ¿por qué no me acompañas? Va a haber una fiesta y a lo mejor vemos a algunas chicas. Va, y además toca un amigo mío. Ah, pues vamos. Ivan conocía tanto a John como a Paul, y él fue el que los presentó. Y como dicen ambos, ese día fue cuando todo comenzó. 6 de julio de 1957, John y Paul se conocen en la iglesia St. Paris, en Woolton, en Liverpool. Y lo más importante es que los dos tenían algo en común. Primero, su amor por la música. Segundo, escribían canciones. Como dice Paul, cuando yo hablaba con alguien decía, pues es que escribo canciones. Sí, ¿y qué más? Cuando le comentó eso a John, John dijo,
Yo también. A ver, la que tú compusiste, ¿cómo va? Ay, la que tú compusiste, ¿cómo va? Ta, 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 ta. Y después, ¿y por qué no escribimos alguna canción juntos? Imagínate qué forma tan primitiva, vamos a decir, nació la dupla de compositores, si no mejores, la más famosa de todo el mundo, Lennon y McCartney. Además, una cosa importantísima, te mencioné lo de la mamá de Paul, Mary Patricia. Por cierto, es ella a quien Paul se refiere en Let It Be. Mother Mary comes to me. La Madre María, mucha gente le daba connotación religiosa a eso. No era tal, era su mamá que se le apareció en un sueño en 1969 diciendo, todo va a ser, when I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Cuando me hallo en tiempos difíciles, words of wisdom, let it let be, it o sea, be. exactamente, déjalo ser. Imagínate entonces, como diciendo, aquí estoy, hijo, todo va a salir bien, déjalo ser. Esa es la historia de la canción. Bueno, pues Mary Patricia falleció. John había también sufrido la pérdida de su mamá, así es que con una diferencia más o menos de un año, los dos perdieron a sus mamás. El hecho de estar juntos pues les unió más. Y una cosa importantísima, el papá de John y el papá de Paul murieron en el 76, con 18 días aproximadamente de diferencia. Entonces, otra de las coincidencias, otra que tal vez mucha gente ya se había dado cuenta, o tal vez no, Lennon McCartney son letras contiguas en el alfabeto. LM, Lennon McCartney. Lyrics and music, letra y música. Como yo diría, it was meant to be. Ya estaba destinado. Así es que, bueno, se conocieron esa vez. Y John se dio cuenta que Paul tocaba muy bien la guitarra, la tocaba mejor que él. Entonces dice, se saben las letras de las canciones, porque John en algunos casos las inventaba, no las conocía. Entonces estuvo con el dilema, ¿qué hago? ¿Qué hago? Lo voy a invitar a que forme parte del grupo. Y así fue. A partir de ese encuentro lo pensó y ya lo invitó para que formara parte del grupo. Para esto vamos a traer a George Harrison, que Paul le dijo, oye, yo tengo un amigo, un compañero, toca la guitarra muy bien, ¿por qué no lo invitas? Entonces John lo escuchó y dice, claro, él es una opción muy buena, pero está muy niño, pero pues la calidad que tenía George al tocar la guitarra era tal que John dijo, ven al grupo. Así es que ya estaban John, Paul y George, estamos hablando ya de 1958. Ellos se llamaban los Quarrymen. En julio, y fíjate qué curioso, déjame decirte esto, es un dato que tal vez no mucha gente sepa. El 12 de julio de 1958, ellos grabaron en el estudio de Percy Phillips, en Liverpool, en la calle de Kensington, nada que ver con Londres, en la calle. El 12 de julio del 58 grabaron un disco en acetato, que cada quien se cooperó con muchos trabajos para tener ese recuerdo. La canción se llamaba That'll Be the Day. Ese será el día de Buddy Holly. That'll be the day when I die. 3 días después de ese suceso, Julia, la mamá de John, fallece atropellada por una persona en Liverpool acabando de visitar a su hermana Bibi, que es quien fue la mamá, fue más mamá Bibi, la hermana de Julia, de John, que la propia Julia. Así es que, fíjate, todavía se acuerda uno de los más grandes amigos de John, Nigel Wally, que formaba parte de los Quarrymen y que además era como que su representante, el que le conseguía las actuaciones al grupo, que estuvo hablando con ella y él siempre se decía, si yo hubiese hablado con ella 10 segundos más o menos, habría estado suficiente, pero nunca pudo hacer nada. Ese hecho marcó terriblemente a John porque vivió separado de su mamá, porque como te dije, pues su tía Mimi fue quien lo educó, pero pues la vida bohemia que llevaba, tuvo otra pareja, tuvo otras hijas, etcétera, y John la seguía viendo, pero parecía como si fuera su tía en lugar de su mamá, y ya había tenido un reencuentro, y dice John, yo perdí a mi mamá 2 veces, cuando ella se fue y cuando la vida me la quitó. Imagínate, es algo muy triste. Por eso dice la canción, Mother, you had me, but I never had you. Esa canción, lejos de ser
un agradecimiento, como mucha gente erróneamente cree. Es una canción de reclamo a su mamá por haberlo abandonado y a su papá también. Al final John grita desesperado: Mama, don't go. Daddy, come home. Oye, Imagínate. Manuel, Sí, entonces los padres de John lo abandonaron, podríamos decir, en sí, términos sí. generales. ¿Los padres de Paul estaban separados? No, no, no. Era un matrimonio ejemplar. El problema fue que pues ella falleció de cáncer. Ella era enfermera. Ella era enfermera. Su papá trabajaba en la industria del algodón, era vendedor de algodón, y la mamá de Paul era enfermera y también era partera. Pero ella falleció víctima de cáncer, desafortunadamente. En el caso de George, su papá manejaba autobús. El autobús fue uno de los empleos que tuvo, y su mamá, bueno, se dedicaba al hogar, y ella fue quien falleció de cáncer el día que Ringo Starr cumplió 30 años de edad, el 7 de julio del 70. Fue exactamente lo que para un Beatle era una fecha importante en cuanto a celebración. Para el otro Beatle era tristeza, pues para George, puesto que Claro. había perdido a su mamá. Entonces, John, ya hablamos de sus papás, de Paul también, de George, eran un matrimonio ejemplar, y de verdad les enseñaron valores muy fuertes a sus hijos. A Louis, la única mujer, Harold, Peter y George. Déjame decirte, cuando se casó Harold, el hermano mayor de George, John, Paul y George, los Quarrymen, tocaron en esa fiesta, precisamente. Ellos tocaban prácticamente cuestiones sociales y donde pudiera salir una cuestión familiares, si quieres, en los clubes o algo así. Ya la labor, perdón, la labor con respecto a interesarse más en la música fue cuando llegaron a la caverna, pero todavía no llegamos ahí. 1960 eran John, Paul, George, Stuart Sutcliffe, y consiguieron una audición el 10 de mayo en un club para ver si Larry Parnes, que era un promotor de Londres, los contrataba para hacer el grupo de acompañamiento de un cantante llamado Billy Fury. No tuvieron éxito, pero los contrató para que fueran el grupo de acompañamiento de un cantante llamado Johnny Gentle, una gira por Escocia en mayo del 20 al 29 de mayo, más o menos, de 1960, y ese fue el inicio, vamos a decir, un poco ya más profesional del Cuarteto de Liverpool, en mayo de 1960. Curiosamente, y voy a decir esto, hace poco vi un meme donde decía que, dice, si tú pensabas que tú habías cometido la equivocación más grande, mejor te dejamos esta fotografía de alguien que abandonó a los Beatles pensando que no iban a llegar a ninguna parte, y fue de esa audición. Lo curioso es que la fotografía que más se conoce de esa audición, el que está ahí, no era el baterista de los Beatles, no era quien toda la gente pensaba que era Johnny Hutchinson, Johnny Hutchinson se puso ahí a tocar en lo que llegaba el baterista, que era el de los Beatles. Ya llegó tarde, entonces ya se puso a tocar. Entonces, ese baterista que llegó tarde fue el que dejó a los Beatles, porque dijo, no, nunca van a llegar a ninguna parte. Entonces, en ese meme que estuvo circulando, de aquí me lo pasó, por cierto, Joaquín Creixell, decía, cuando creas que eres el único que ha cometido tonterías, puedes tener el caso de este. Y yo le dije, pues quien circuló este meme está mal, porque también está cometiendo una tontería, porque no están hablando del baterista original de los Beatles, sino están hablando del baterista que ayudó a los Beatles, Johnny Hutchinson, que por cierto, se decía que él y yo nunca podrían haber estado en el mismo grupo, porque eran personalidades que impactaban, y era muy buen baterista, pero esa es otra historia. Bueno, entonces de ahí le salió la gira por Escocia y comenzaron ya poco a poquito. A final de cuentas, en agosto, el 17 de agosto de 1960, los Beatles parten a Hamburgo, Alemania, una parte vital, así como Escocia lo fue para comenzar esa parte de su carrera. La consolidación, vamos a decir, todo esto era un paso lógico. Primero eran los lugares pequeños de Liverpool, de ahí se fueron a Escocia y luego a Hamburgo. Eran John, Paul, George,
Stuart Sutcliffe, el bajista, y Pete Best, el baterista original de los Beatles, que estuvo 2 años y que mucha gente minimiza, desafortunadamente, la labor que él tuvo, pero era algo muy importante. Él tocó con ellos más de 1000 horas en Hamburgo, imagínate, los Beatles tocaban diario 8 horas, o sea, 45 minutos, 15 de descanso. Lunes, martes, toda la semana estuvieron así, primero en un lugar llamado el Indra, después en el Kaiser Keller, después en el Top Ten, y para finalizar fue en el Star Club en Hamburgo. Fueron 5 veces a Alemania, una en el 60, una en el 61 y 3 en 1962. De esas 3 del 62, la primera fue con Pete Best, ya las últimas 2 estuvo Ringo, que curiosamente socializaron más, a pesar de que era de Liverpool, socializaron más en Hamburgo porque Ringo también estaba ahí y pues ahora sí que como dicen, cotorreando el punto, ¿no? ¿Cuándo es que Ringo entra con ellos? Él estuvo tocando, bueno, oficialmente fue el sábado 18 de agosto de 1962 cuando él se unió a los Beatles, pero ya había socializado mucho con ellos en Hamburgo y él era más Beatle que Pete Best. Pete Best cumplía con su trabajo y ya como que estaba apartado de ellos. Ringo era más del tipo de ellos de estar disfrutando la música, congeniaba muy bien con ellos. Así es que cuando les surgió la oportunidad de grabar su primer disco y que George Martin no le había tocado, no le había gustado mucho la forma de tocar de Pete Best, pues como que lo tomaron de pretexto para correr a Pete Best, pero realmente fue un movimiento un poquito sucio en la historia de los Beatles, el haber dado una patada a Pete Best, alguien que había estado con ellos desde abajo, cuando estaba ya junto por saltar a la fama. De hecho, la primera grabación de los Beatles en los estudios Abbey Road, el 6 de junio del 62, fue Pete el que estuvo ahí. Fíjate, Love Me Do fue grabada 3 veces en 1962. El 6 de julio con Pete Best, el 4 de septiembre con Ringo Starr y el 11 de septiembre con otro baterista que había tenido George Martin, por si no quedaban bien las cosas el 4 de septiembre. Y entonces se llama Andy White, que por cierto falleció y nació, al igual que Ringo Starr, el 7 de julio. Déjame decirte otra cosa importante dentro de las casualidades de la vida. Ivan Bohan, la persona que presentó a John con Paul, nació el 18 de junio de 1942, era de la misma edad que Paul McCartney, fíjate, exactamente de la misma edad. Ahora, yo podría poner una trivia aquí. ¿Cómo se llamaba el bajista original de los Beatles, que nació el 18 de junio y era zurdo? Todos dirían Paul McCartney. No, no. Chas Newby. Chas Newby nació el 18 de junio de 1941 y fue un bajista que estuvo con los Beatles durante nada más unos 4 presentaciones en diciembre cuando él estaba de vacaciones de su curso en la escuela. De otra forma, y vino a México hace un año más o menos. Pero fíjate, o sea, se dan muchas casualidades dentro de la historia de los Beatles y de esas podemos hablar en otra sesión. Claro, estamos con nuestro gran amigo, especial invitado el día de hoy, a quien de verdad le expreso todo mi cariño, Manuel Guerrero, hablándonos en este jueves cultural sobre los Beatles. Nos quedan 10 minutitos, mi querido amigo, para poder continuar. No vamos a poder abarcarlo todo. Yo voy haciendo resúmenes. Es en 1956 que se conocen John y Paul. 1958 entra George y finalmente Ringo entra en 1962. La fama, a partir de que se conforman finalmente ellos 4, y llega bastante rápido. Tú nos has explicado que aparte de Liverpool, Escocia y por supuesto Hamburgo en Alemania, realmente su brinco, creo yo, virtual, lo podríamos llamar, es cuando llegan a los Estados Unidos. Sí, 1962 los Beatles triunfan en Liverpool, la ciudad que los viera nacer a nivel local. 1963, todavía en enero, febrero, estaban comenzando las cosas a cocinarse, si pudiéramos decirlo así. Pero la Bill María sorprendió a todo el mundo. Y no estoy excluyendo a los Beatles de esto. 1963 fue el acabose, o como dijera Mafalda, la querida Mafalda a través de Kino, no es el acabose, es el continuose del empezóse de ustedes, ¿no? Pero bueno, el 13 de octubre, en el London Palladium, en Argyll Street, en el centro de Londres,
en ese programa, ahí la Beatlemanías llegó a todo el mundo porque lo que aquí sería Bucareli, allá lo que le llamaban los periodistas de Fleet Street, que es donde estaban los periódicos principales en el Reino Unido, dieron ya la noticia, o sea, de cómo se estaba propagando rápidamente la Beatlemanías. Y como decía George Harrison después, lo mejor de todo es cuando abres el periódico y no te ves a ti mismo en primera plana, porque los Beatles a partir de ese momento fueron noticia de primera plana, pero estamos hablando de Inglaterra, ¿sí? Ya había lanzado la compañía Capitol en los Estados Unidos discos de ellos y no había sido tal vez el momento correcto, pero todo eso cambió cuando el 17 de octubre del 63 los Beatles grabaron I Wanna Hold Your Hands, y fue la canción que explotó en los Estados Unidos y los llevó con un timing, pero preciso, al show de Ed Sullivan. Cuando la gente pregunta quién era Ed Sullivan, yo les digo, bueno, Ed Sullivan, haz de cuenta que era Raúl Velasco, pero Región 1, el presentador más famoso de la televisión norteamericana con una audiencia estimada tremenda. Él presentó a Elvis Presley en los 50s y presentó a los Beatles el domingo 9 de febrero de 1964 ante una audiencia estimada en 73 millones de personas. Entonces, ese 9 de febrero quedó grabado en los anales de la historia de la televisión de los Estados Unidos. Fue tanto con quién viste el show de Ed Sullivan, es tanto como decir, ¿dónde estabas cuando asesinaron el viernes 22 de febrero a John F. Kennedy? ¿Tú estabas ahí? ¿Sí? ¿Lo viste? Yo lo vi, yo estaba estudiando en los Estados Unidos en esa época y nos sentamos en la televisión con aquel escándalo y tengo que confesar que yo veía a las norteamericanas gritar y decía, pues están locas todas, o sea, yo jamás había vivido eso de que nosotros las mujeres estuviéramos gritando por un señor ahí parado en el escenario, ¿no? Y me tocó esa visita de Ed Sullivan. Sí, fue histórico y realmente fíjate que también se dio por una serie de circunstancias, todo son causalidades. Cuando los Beatles regresaron de Suecia en octubre del 63, fue la primera gira ya como Beatles, así, con gran fuerza. No estoy contando lo de Hamburgo, no estoy contando lo de Escocia, pero llegaron con una gran fuerza, se creó una histeria tremenda. Y curiosamente, ¿quién crees que estaba en el aeropuerto para regresar a los Estados Unidos? Ed Sullivan. Se preguntó, ¿y qué es lo que pasa? ¿Qué está la reina aquí? No, es un grupo que se llama los Beatles. Entonces para ambos, y me refiero a Ed Sullivan y los Beatles, fue una coincidencia y todo se dio perfecto, porque ellos estaban buscando la forma de entrar al mercado norteamericano y se dio con ese número 1, pero también él tuvo la exclusiva de presentar a los Beatles en su show dominical. Entonces se juntaron, como dicen, aunque no aplique exactamente bien el dicho, pero se juntaron el hambre y las ganas de comer aquí y fue un éxito para ambas partes. Y a partir de entonces, la Beatlemanía explotó en todo el mundo. Como te dije, en febrero de 1964 se comenzó con Radio Éxito 7 minutos y 90 segundos con los Beatles. De ahí, perdón, los Beatles filmaron su primera película. A la semana de haber regresado de los Estados Unidos, filmaron su primera película, Hard Day's Night, dirigida por Richard Lester y United Artists, que fue un día en la vida de los Beatles prácticamente, y en blanco y negro, como era todo en aquel entonces, lo que le da un halo de, no de misterio, pero sí de nostalgia, porque el segundo largometraje de los Beatles, del cual hablaremos en alguna otra ocasión, 1965, dirigida nuevamente por Richard Lester, eso ya era más ficción, ya fue a color, pero A Hard Day's Night fue un clásico de la cinematografía. Los Beatles después de eso hacen una gira por varias partes de Europa y también fueron hasta Australia. Y ahí ya la Beatlemanía se había contagiado para todo el mundo. En 1965 ya se conformaría. Pero ese momento, así como, ¿dónde estabas tú cuando asesinaron a John F. Kennedy? Se dio, ¿dónde estabas tú o dónde viste a los Beatles en su primera actuación en el show de Ed Sullivan? Es un poco, si lo ponemos en cuestión de nuestro país, ¿dónde estabas en marzo del 94 con lo de Luis Donaldo Colosio? ¿No? Es un hecho. En el caso de Robert, bueno, también de Robert F. Kennedy, porque desafortunadamente también fue asesinado, pero el caso de John F. Kennedy fue un hecho político que afectó a todo el mundo. La entrada de los Beatles afectó al mundo musical, social, político, económico, y en el caso de México, pues ya sabemos
que desencadenó todo esto de marzo en Lomas Taurinas. Entonces, hablamos básicamente en este programa de que algo que se inicia con el encuentro de dos personas en 1956 explota 6 de julio del 57. del 57. Sí. John formó su grupo en el 56, pero Paul entraría hasta y se conocerían el 6 de julio del 57. Entonces se conocen en el 57. ¿Es correcto? Bien, pues algo que se da por este encuentro explota finalmente a partir de 1964 y algunos dirían que el resto es historia, pero hay tanto de qué hablar. Sin embargo, Manuel, el tiempo se nos acaba. Tendremos otro programa para... A mí me parecen muy interesantes varios temas, para que, si quieres, lo vas pensando. Uno de ellos, ¿por qué la música de los Beatles se sigue escuchando? Porque sí, habrá quienes hablen de Elvis Presley, habrá quienes hablen de, en fin, los grandes del rock. Sin embargo, no hay programas en el mundo dedicados por entero a ellos, como sí lo hay de los Beatles. Uno de ellos que tú has conducido durante muchos años. ¿Por qué la música de ellos ha logrado trascender al grado que se ha interpretado hasta por sinfónicas, por orquestas grandes, ¿no? Ese es un tema que me parece fascinante. ¿Qué hay dentro de esa música que la hace permanecer? Y la otra, que me encantaría el chismorreo de la relación de John y Ocko. Porque creo que esa es una relación que para muchos es como mística y yo considero que no. Pero eso tú ya nos hablarás. Por hoy nos vamos a tener que despedir, Manuel. Y próximamente, gracias. Dios mediante, estaremos. De verdad, gracias, Rosita. Un abrazo para ti. Al contrario. Personas que estén viendo esto. Lo mejor para todos ustedes. A cuidarnos, por favor. Claro que sí. Muchísimas gracias, Manuel. Un abrazo a todos por allá del otro lado del cristal, como solemos decir. Así es. Okay. Gracias, Rosita. Y bueno, amigos, pues agradecidísimos aquí con Manuel y las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestra extraordinaria productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos. Una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.